Bienvenida al podcast de Universo Poderosas, donde te mostraremos cómo romper con el camino establecido, conectar con tu poder interior y crear una vida a tu medida, a través de historias de mujeres como tú que ya están transitando por el sendero alternativo. Ya basta de elegir solo carreras con salidas, ya basta de la curriculitis, ya basta de creencias impuestas y de que nuestro entorno nos dicte lo que debemos ser y hacer. A diferencia del camino de la multitud, este camino no tiene muchas pisadas y nuestra misión es dar voz a todas esas mujeres que ya lo están recorriendo para que tú puedas crear el tuyo propio. Estamos creando un movimiento de mujeres libres, conscientes y poderosas. Acompáñanos a construir esta revolución porque el primer paso para sentirnos realizadas en nuestra vida es conocer nuestro propio poder. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Soy Silvia Soria y tenemos aquí a Carmen. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por la bienvenida y por darme la oportunidad de aparecer aquí. Bueno, vamos a investigar quién es Carmen, su súper historia, que para mí es un honor también que nos acompañes aquí y podamos escarbar, ¿no? en todo ese proceso, en toda esa reinvención y bueno, es un antes y un después y ahora vamos a ir investigando. Entonces, para poner contexto, como siempre, a todas las personas que nos están escuchando, cuéntanos, ¿quién es Carmen y a qué te dedicas actualmente? Ya iremos en breves al pasado, pero ¿quién es Carmen en la actualidad? Pues Carmen es una mujer de 31 años que vive en Mallorca. No es nacida aquí, pero ya llevo más de 6 años aquí. Y ahora mismo profesionalmente me dedico a retratar animales, que normalmente me lo encargan personas, pues bien porque el animal ha fallecido y quiere tener un recuerdo o para un regalo para otra persona. Al final, bueno, conecto con estas personas, ¿no? Con que tienen un vínculo más fuerte con esos animales con los que conviven y ahí les aporto un poquito de mi arte. Genial, interesante. Entonces, Carmen es artista especializada en retratos de animales. Y ahora vamos a la pregunta del millón. Carmen, tú siempre fuiste artista, estudiaste arte. Cuéntanos, ¿quién era Carmen hace 5 años? Pues la definición sería totalmente distinta, pero totalmente. O sea, me preguntas si soy artista desde hace tiempo, pues seguramente sí, pero ni lo sabía. O sea, así eran las cosas, ¿no? Yo hace 5 años te hubiera dicho que era Carmen, que soy médico y estoy estudiando la residencia de salud mental y formándome para ejercer como psiquiatra, ¿no? Posiblemente como primera vía en la sanidad pública. Y así fue durante 5 años, ¿no? Pero ahora el panorama dio un giro de 180 grados. Y entonces, ¿no? Tú estudiaste medicina, después especialidad, psiquiatría, etcétera. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cuál es el puente para ese cambio radical? ¿Qué es lo que empieza a acontecer? ¿Qué es lo que empiezas a sentir cuando ya estás trabajando, ¿no? En tu trabajo estable, etcétera, etcétera. Totalmente. Pues, a ver, es difícil de concretar, ¿vale? Porque como otras muchas personas, ¿no? Que luego conocí aquí en el programa, que tienen una crisis laboral, la crisis laboral no viene de un día para otro. Tampoco se toman decisiones tan determinantes, ¿no? Por algo que solo acontece, pues, unos pequeños días, ¿no? Siempre tenemos vaivenes en todos los momentos. Ya hablaremos también de esto. Y el caso es que, claro, durante los 5 años que yo estuve ejerciendo, pues esos vaivenes vinieron a rachas grandes. ¿Y qué pasó? Bueno, pues al final los médicos hacemos una formación de 4 o 5 años, ¿no? Que es lo que se llama el MIR, la especialidad. Y bueno, ahí tú trabajas con unas condiciones determinadas, estás medio en formación, medio trabajando, en fin, tienes una manera de trabajar que luego en el futuro va a cambiar, ¿no? Entonces, cuando yo acabé esos 4 años, yo tenía la esperanza de que siguiendo trabajando en la pública me encontrase de una manera de mejor, ya que iba a cambiar un poco lo que era mi contrato, mis funciones y tal. Y claro, fue en ese 5.º año que además cambié de centro, cambié de compañeros, cambié de tipo de trabajo, fue un cambio importante.
Pues a los meses X volví a encontrarme mal y al final, ya te digo, son muchas cosas, pero son pues insatisfacción, pues trabajar en unas condiciones en las que lo paso mal, en las que días antes y días después de un turno de 24 horas, pues estoy en mi casa con dificultad para dormir, bueno, con dificultad para concentrarme, con mucho miedo para ir a trabajar, ¿no? Una serie de factores que yo, además, perteneciendo al campo de la salud mental, lo estaba viendo en otras muchas personas, ¿no? Que luego habían desarrollado síntomas por situaciones que le producían mucho malestar. Y claro, yo me veía un poco abocada a eso. Decía, vale, consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Soy la primera que estoy en una situación que me resulta muy incómoda, que no estoy satisfecha, que me considero una persona muy joven para pensar que esto va a ser el resto de mi vida así, ¿no? Y claro, hacia ahí fue que me acuerdo perfectamente una conversación que tuve con una amiga que le dije que estaba empezando a buscar otro tipo de empleo. Pero siendo médico, claro, era la formación que yo tenía, ¿no? No me podía imaginar no seguir por ahí. Y mi amiga me miró y me dijo, pero Carmen, a ver, tú ya tienes un trabajo, ¿vale? Tú ya tienes un empleo. Si buscas algo nuevo, yo creo que tendría que ser algo más pensado como en algo más vocacional. Fue la primera persona que me dijo esa palabra, ¿no? Que esa palabra a mí me hizo como eco. Y dije, vocacional, pero ¿qué significa eso para mí? No tengo ni idea, ¿no? Y a partir de ahí fue un clic, porque yo ya venía, exacto, de buscar otros empleos de médico, pues en empresas farmacéuticas, en otra serie de campos, pero claro, fue eso lo que me hizo un clic y dije, es verdad, ostras, podría empezar a pensar desde otro punto, ¿no? Y así fue un poco en una guardia en la que, en un turno que estaba pasándolo bastante mal, que, puse vocación en Google y me apareció tu página. O sea, esa palabra ya se quedó en ti, Total, vocación. Voy a buscar qué narices hay detrás de eso, ¿no? totalmente, porque claro, es una palabra que, jo, y más en los médicos, ¿no? Que siempre dicen que es un empleo y una labor súper vocacional. Pero yo, o sea, esa palabra como que resonó en mí, hizo eco y dije, pero vocación, ¿a qué llamo yo vocación? ¿Cuál es mi vocación? No tenía ni idea, ni idea. Y tanto que fue en el momento en el que yo encontré tu página, leí todo lo que estabas aportando y a todas las personas que habías ayudado y no me lo pensé y en ese mismo momento agendé la sesión. Mm. Wow. Entonces, digamos, ¿no? Como has explicado que esa crisis profesional no viene de un día para otro, es un proceso ya de meses, Mm. semanas, incluso años, Ujú. y llega un punto en el que ya sientes algo en el cuerpo, ¿no? Es como, además de lo que te dijo tu amiga, ¿no? Como ya es como, vale. Entonces, aquí es lo interesante que, ¿no? Después de verlo en Google, el tema, ¿no? de destapas, destapas de poder, sesión de claridad, tal y cual, es como, ostras, es que hay más gente que también se plantea eso, o sea, no soy yo la única en mi entorno, ¿no? Y era un poquillo a lo que, la pregunta que te quería hacer, ¿cómo sientes tú esa frustración dentro de ese entorno laboral que tal vez nadie más está planteando? ¿Cómo se vive ese proceso en soledad, entre comillas? Total, eso es lo más difícil de todo, porque cuando uno está solo en este tipo de dudas y quizás las comparte con un pequeño círculo del entorno que no está en esa resonancia para nada y que no está haciéndose esas cuestiones, uno piensa que está haciendo mal. Uno piensa que pensar eso es perjudicial, no te metas en esos lados, seguro que esto va a pasar, no te hagas según qué preguntas que no sabes responderte. Y también, Silvia, porque yo ya, ¿no? Cuando yo ya tomé la decisión de acabar con mi trabajo y tal, yo lo conté a muchísimos compañeros y muchos de ellos lo que me devolvieron fue envidia. O sea, lo que me devolvieron fue, wow, qué valiente, qué bien, disfrútalo, aprovechalo, di que sí. Aunque son personas que luego no se han movido de su puesto de trabajo, pero eso me hizo ver a mí que hay muchas más personas que se lo cuestionan, pero que no dan el paso y que ni siquiera quizás se hacen esa pregunta bien formulada, ¿no? Y con ánimo de responderla. Mm.
es muy curioso porque muchas veces hay personas de nuestro entorno, ¿no?, que nos incitan a no hacer el cambio, como mira, quédate, que tienes un trabajo estable, ¿no?, súper bien pagado, como médico, psiquiatra, etcétera, etcétera. Como, ¿para qué vas a mover la tierra si está todo bien? Está fértil. Y esas personas son las que seguramente, lo que tú has dicho, son las que más quisieran mover la tierra. Pero por miedos, como que el consejo que nos dan es su propio miedo. Entonces es como no nos sirve el consejo porque viene desde el miedo de esa persona, no genuinamente escuchándonos y realmente no viendo lo que nosotras necesitamos. Es un miedo que te lo pegan con un chicle y gestiónalo tú, ¿no? Totalmente. Y además que cuando estás solo ahí es que tú te lo crees. O sea, te crees que todo va a ser difícil, que cómo vas a hacer eso, que has empleado muchísimos años de formación, que son una serie de cuestiones que luego hay que rebatirlas porque no tienen ninguna razón. O sea, está claro, ¿no? Un hecho objetivo es que yo he dedicado muchos años a esto. O sea, eso nadie va a decir que no. Pero yo pensaba, además de haber dedicado todos estos años, además va a ser mi cárcel. O sea, ya no solo le he dedicado muchos años, sino que además ya siempre voy a tener que estar aquí. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, a lo largo del programa fue cuando yo me vi cuántas creencias limitantes tenía, cuántas preguntas yo misma me daba una respuesta por protegerme o por no adentrarme en nuevos temas, en afrontar miedo. Y parte que es verdad que de mi entorno más cercano, pues en general no han hecho un cambio laboral así ni tan grande, pero sí que me facilitó mucho, tanto que mi pareja y que una serie de amigos también cercanos sí han entrado en el tema del emprendimiento. Entonces, ya se habían cuestionado esto años atrás, desde otros puntos de vista, desde otras historias y otras formaciones, ¿no?, de base. Pero sí que estas personas tenían la mente como mucho más liberada, ¿no? Entonces fue un apoyo muy importante y en lo que sigue siendo a día de hoy, ¿no? Genial. Hablemos un momento de este proceso en el que no te encuentras en Google vocación, ahí dices, wow, sesión de claridad, agendo la sesión de claridad, que es gratuita, ya. Pero ¿cómo se da el paso a entrar en el programa y querer invertir en la formación, ¿no?, para comprender tu propósito, etcétera? O sea, todos esos miedos que surgen antes de decidir entrar a ese proceso, al programa Destapar. ¿Qué es lo que acontece para que tú digas, confío, con miedo, confío y entro? Pues yo siempre lo pienso y creo que una cosa que a mí me ha impulsado mucho y me sigue impulsando es el querer salir de esa situación. O sea, al final, esa sensación que yo tenía, ¿no?, de malestar y de decir, no quiero seguir así, a mí me ha impulsado a tirar para adelante, a decir que mirar atrás no era una opción. Entonces tuve que confiar. Es verdad que yo agendé la llamada, yo, bueno, pues leí toda la información que tú detallabas del programa, vi muchísimos testimonios, es decir, vi que había personas muy diferentes a los que les había hecho un cambio. A ver, yo confío también en todo este tipo de grupos y de cosas. Al final yo me he dedicado a esto y he visto que con un acompañamiento, el acompañamiento grupal es súper poderoso. O sea, sé que se producen cambios si tú quieres cambiar y tú pones de tu parte, ¿no? Entonces, había que confiar. Que no tenía ni idea de cuánto tenía que invertir, que no, bueno, eso por supuesto, porque era mi primera vez que yo me adentraba en temas así, pero es que, o sea, yo ya había tomado la decisión antes de saber el precio, es que ya la había tomado y no sabía por dónde más ahondar yo sola y prefería hacerlo acompañada. Total. Entonces, entramos en el programa, ¿no? Al principio lo que has dicho, bueno, pues van surgiendo como muchas preguntas, miedos que vamos derribando, ¿no? Sobre todo en la primera fase del programa, que ahí es 100% quitarnos el velo y quitarnos todas las capas de cebolla que no necesitamos o que no queremos antes de indagar, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos vamos cuestionando cosas, limpiando creencias, tal y cual, y empezamos a indagar en el propósito, ¿no?, en la vocación.
¿cómo empiezas tú a atar cabos de decir, ostras, es que me desapego de esa parte médica, de esa parte no psiquiatra e incorporo la parte artística? ¿Cómo comienza ese proceso? Pues a ver, ese proceso también es muy, muy progresivo, ¿vale? Yo en un principio, a mí me era muy difícil quitarme como la idea, ¿no? De que yo no me iba a dedicar a algo que fuera de salud mental, por así decirlo, ¿no? Entendí también un concepto que lo trabajamos también durante el programa, sobre todo en la parte final, que era no tanto el de hacer un cambio radical, sino también de cambiar las condiciones, ¿no? Cambiar la manera de trabajar, aunque tú estés desempeñando lo mismo, ¿no? Como decir, tú no es que no quieras tu profesión, lo que no quieres es tu trabajo, ¿vale? Entonces, para mí esto fue también como muy tranquilizador, ¿no? De decir, bueno, es verdad, no había ni pensado en eso, hay otras opciones que no son la sanidad pública. Podría valorarlas, ¿no? Podría valorar tanto privadas como asociaciones, como, bueno, otra serie de entidades en los que un médico psiquiatra puede tener un lugar, ¿no? Pero con tanto ahondamiento y tanto pensar, ¿no? Sobre las cosas que me hacen bien, sobre las cosas que me hacían bien en ese momento, pues salió la parte artística, es que era algo que estaba ahí y que yo no estaba mirando. Y al final, yo creo que el arte puede llamar a tu puerta y puede llamar y va a seguir llamando. Es que va a seguir llamando hasta que le hagas caso. Y, y claro, pues yo desde muy pequeña, toda mi parte artística ha estado vinculada a la música. Estuve 11 años en el conservatorio y sigo tocando de manera muy amateur, pero es verdad que desde hace 4 empecé en un estudio de pintura. Y a mí me encantaba y se me pasan las horas volando y es algo que no se me da mal, que también me veo que aprendo y en, en el momento en el que yo me encontraba mejor, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que es verdad que el tema artístico era algo que yo quería tener mucho más presente. No quería que fuera únicamente un hobby. Genial. ¿Dónde encajarlo? Pues en ese momento no tenía ni idea. Y digamos, vale, llega la parte artística y empieza a latirme bien. ¿Y cómo se da el paso a dejar el trabajo y comenzar a crear ese emprendimiento? O sea, ya esa fase de, no, la última fase del programa, que es la materialización del propósito. Una vez que hemos comprendido, ahí empezamos a materializar. ¿Cómo fue ese proceso de dejar atrás trabajo, momento Ujú. importante, comenzar el emprendimiento y ya, bueno, que confiar a tope en esa otra dirección? Pues vale, en cuanto al tema laboral, la verdad que durante los meses en los que estuve en el programa, cuando yo empecé, de hecho, yo firmé una renovación, ¿vale? Justo al empezar, que me renovaba por unos 6 meses. Y entonces, a lo largo del programa, ¿no? Que fueron esos 3, 4 meses, yo tomé la decisión que no iba a renovar más, que ese contrato de 6 meses se iba a acabar y que sabía que me iban a ofrecer una renovación. De hecho, me ofrecieron una interinidad porque por ley ya me tocaba, que es un contrato fijo, y yo sabía que o era ahora o ya me iba a ser mucho más difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, pues yo ya tomé la decisión que cuando se acabara este contrato no lo iba a renovar, ya vería cómo se lo comunicaría a mi familia, a mi jefe, a mi equipo, a todo el mundo. Pero bueno, la decisión estaba tomada. Y luego, ¿qué hacer? La gran pregunta. Porque, claro, yo acabo un poco el programa sabiendo que efectivamente a lo que yo me quiero dedicar o a lo que yo considero que es mi propósito a día de hoy es acompañar a personas, pero desde un punto de vista más artístico, ¿vale? Es decir, incorporando esas facetas artísticas, ¿no? Algo así fue un poco lo que yo concluí. Y uno de los caminos que yo me propuse, esas rocas, ¿no? Que determinamos en el programa, pues fue hacer un curso introductorio de arte terapia, ¿no? Porque creí que era algo que podía casar perfectamente, ¿no? Dentro de lo que yo había pensado. ¿Qué pasa? Que eso también tú lo dices muchas veces en el programa, ¿no? Y es algo que se habla, el propósito ni es algo estático, ni es algo que solo va a determinar un tipo de camino, sino que dentro de ese propósito puede haber caminos diferentes, ¿no? Que al final están alimentando esa misma visión y esa misma vocación, ¿no? Que tiene. Y cuando probé lo de arte terapia, pues en ese momento no me cuadró.
Me sentí que yo necesitaba desconectar mucho más del acompañamiento. No quería como hacer un puente y aunque fuera acompañar a personas desde otro punto, no me sentía yo preparada. Yo necesitaba un poco descansar y coger distancia. Entonces, pues ahí es cuando entra todo el tema de los retratos. Y empieza de una manera también, pues sin tener ni idea de a dónde va a ir. Yo no tenía tampoco en mente emprender, o sea, mi idea era más como una reinvención, ¿no? Y buscar empleo en algún tipo de sitio o hacer una formación y entrar en alguna escuela, no lo sé. No iba tanto por el tema de emprendimiento. Pero mira, es que se torció así. Y bueno, resulta que yo ya había pintado un par de retratos de mis dos gatos, todo eso nace de ellos. Cuando los adopté sentí un amor que no, bueno, que no había experimentado antes y fue algo muy especial para mí, ¿no? Y me acompañan y me aportan mucho y bueno, les debemos muchísimo a los animales y todo eso además está cambiando a día de hoy, ¿no? Se les da mucho más lugar, el lugar que realmente merecen, ¿no? Como seres que tienen infinitas cualidades. Y fueron amigos que venían a mi casa y me dijeron, ostras, pues es que yo querría uno del mío, pues tal, pues cual. Y dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, solo he pintado para mí, pero ¿y si pudiera pintar para otros? O sea, primera pregunta que a la vez yo misma dije, venga ya, ¿quién va a querer comprar una obra mía? ¿Qué? Pero con todo lo que yo había sacado del programa de Estapa y dije, bueno, ¿y por qué no? O sea, porque yo misma me estoy frenando y ya estoy diciendo que eso nadie lo va a comprar. Bueno, pues haz la prueba, ¿no? Si no. Y empecé un poco así, primero tanteando a los amigos que tenían animales, ¿no? Que si querían tal. Y oye, hubo bastante que me dijeron que sí, por ahí empecé a probar. Y cuando vi que yo esto lo podía replicar, que se me daba bien, que los clientes quedaban satisfechos, pues ahí fue cuando empecé a investigar más de qué manera yo quería emprender. Si yo quería emprender sola, ¿vale? O quería emprender quizás de alguien que ya hubiera dado ese paso en tema artístico. Y encontré a una chica que efectivamente pues había dado también el paso en su momento y me dejé acompañar, igual que con vosotras. Genial. Y actualmente, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo lo sientes a diferencia de años atrás? ¿Cómo es ese día a día? Pues a ver, es totalmente distinto. No es todo color de rosa, quiero decir. Cada época y cada cosa tiene sus problemas y sus inconvenientes y sus cosas buenas, ¿no? Yo ahora no madrugo a las 6:30 como me levantaba antes. Por ejemplo, para mí eso ha sido un cambio importante. Sigo levantándome pronto, pero para recoger las cosas de casa, organizarme el día, pensar en lo que voy a dedicar el tiempo y hacerlo, no deprisa corriendo, salgo, atasco, ¿vale? Esto ya para mí es algo que cambió mucho y a día de hoy pues me organizo las mañanas o las tardes con horas de pintura, con horas de crear contenido, con horas de hacer números, facturas, entregas a correos, bueno, todo el tema de redes, ¿no? De hablar con posibles clientes, de pensar publicidad, bueno, todo lo que conlleva el emprendimiento y incluso ahora formo parte de este programa con el que yo empecé a aprender el tema artístico, ¿no? Es un programa que ayuda a artistas a poder vivir de su talento, a enseñarles todas estas cosas, ¿no? Pues de cómo se vende, qué conversación puedes tener con un potencial cliente, cuál es el mensaje que tú quieres transmitir. Y bueno, ahora colaboro también con ellos como mentora. Así que Genial. también lo Cambio uno dentro de radical. mi semana. Total, Y, sí, sí, y lo interesante es que ahora eres dueña de tu tiempo. Lo total. gestionas a tu manera y creo que Mm. eso es para mí una de las grandes claves cuando no acabamos creando esa profesión a medida, además de que ahora nos late el corazón cuando trabajamos, ¿no? Sí, a ver, es que el cambio es muy grande. O sea, es verdad que al final el emprendimiento es desarrollo personal. O sea, ha habido muchos momentos y los habrá complicados, ¿no? Porque al final te estás enfrentando todo el tiempo a tus miedos. Tú eres tu propio enemigo y muchas veces son decisiones mentales y son cosas mentales las que nos impiden seguir avanzando. Es tan sencillo y tan complejo como eso. Y,
efectivamente tú eres el dueño, ¿no? Tú puedes determinar hacia dónde van las cosas o no, ¿no? Y eso pues es complicado, pero a la vez es muy valioso y te hace pues crecer muchísimo y aprender muchísimo. Total. Y de este proceso brutal que hemos hablado, ¿no? De los inicios hasta la actualidad, ¿cuál dirías que fue el momento más desafiador? El momento, y aquí traigo la pregunta de nuestra invitada anterior, ¿cuál es el momento que te saltarías? Porque tal vez es como fue muy desafiador, muy complicado. Pues el que me saltaría, pues creo que quizás el momento de todo el tema más burocrático, ¿vale? Más a nivel de tomar decisión de darse de alta, buscar gestoría, ver los impuestos, o sea, todo ese tema más burocrático que al principio a mí personalmente me pareció un mundo y después de haber dado el paso digo, madre mía, tampoco ha sido para tanto, ¿sabes? Que podía haberlo hecho antes, pero me había inventado yo una historia que me había dado mucho más miedo de lo que está siendo en realidad. Si hubiera sido como algo que no hubiera sido ni con pena ni gloria, pues me hubiera evitado muchísimo sufrimiento. Ese quizás es uno de los que recuerdo más desafiantes. ¿Y qué le dirías a alguien que está en ese momento de estabilidad versus sueño? Tengo este sueño, ¿no? Algo me late dentro, doy el paso, no doy el paso, al mismo tiempo eso, tengo miedo a la incertidumbre, tengo una estabilidad en estos momentos. ¿Qué le dirías? Pues a ver, que la estabilidad es una ilusión, por así decirlo, y que realmente, o sea, que no tenga tanto miedo a sí misma, ¿vale? En el sentido de, si tú no vas a querer moverte y dar el paso, no pasa nada, vas a poder seguir donde estás, nadie te lo va a quitar, es decir, un miedo que yo tuve al empezar era como, es que yo no quiero dejar mi trabajo ahora mismo, yo no me veo capaz, ¿no? Vale, es que no hay que dejarlo si no quieres, nadie te va a... Eres tú la que toma decisiones. Pero, ¿por qué no te empiezas a hacer esas preguntas? ¿Por qué no empiezas a indagar un poco en cómo sería una visión distinta de tu vida? ¿Por qué no te vas a dar esa oportunidad? Si luego te arrepientes y no quieres moverte, pues no va a pasar nada, no va a pasar. Exacto. Y es lo que siempre decimos, ¿no? Como es que tenemos esta vida. No es que luego, bueno, pues esta vida la desperdiciamos entre comillas y tenemos la segunda, la tercera, es como, es esta y se acabará en algún momento, ¿no? Obviamente Claro, eso es como, parece Mr. Wonderful esta frase, pero es verdad, como vamos a experimentar, vamos a arriesgar por nosotras mismas, porque de un camino nos llevará a otro. Pero claro. estando quietas como ahí, pues ahí no vamos a quedar estancadas para toda la vida y en la, tal vez no en la queja y en el y sí, ¿qué podría Total, haber pasado si? ¿No? total. Y que al final todo depende un poco de la confianza que deposites en ti. O sea, tú misma no te vas a dejar estar en un sitio por mucho que tú quieras emprender y lo que sea. Si eso no sale para adelante, si estás que no tienes dinero o si estás muy agobiada, ostras, ya cambiarás, ya te buscarás la vida de otra manera, ¿no? Y incluso, venga, pues vaya a estar una etapa contratada otra vez de vuelta de médico para volver a pensar, para volver a ahorrar, lo que sea, ¿no? Ya volveré a tomar un camino diferente. Pero es que, exacto, es que siempre va a estar esa posibilidad. Entonces, date la oportunidad de intentarlo, qué menos. Tal. Y este proceso, el primero, no el de emprendimiento, sino el de Destapa, el de la búsqueda, las preguntas, el propósito, ¿crees que hubieras llegado a donde estás actualmente, ¿no? De tener tu negocio, vivir de él, ser mentora en otro programa, etcétera, etcétera, habiéndolo hecho sola, el proceso de la búsqueda de ese cambio profesional? Bueno, no tengo una bola y no lo sé, una bola de adivina, pero es posible que yo sola hubiera sacado bastantes conclusiones, pero yo creo que el ir acompañado siempre, uno, te hace ir más rápido y te hace que esos miedos no se puedan compartir y que haya otra persona también que... Es que son muchas cosas, ¿no? Tanto ver a otras personas que están en el mismo proceso de cambio que tú,
puedes coger ejemplo, puedes ver un poco cómo otra persona se toma la misma situación y también, ¿no? Te ayuda a romper un montón de objeciones que quizá una misma no se las ve. Y como decía antes, el proceso mental es lo clave. Y si tú tienes siempre la misma mentalidad, aunque tú quieras ir buscando pues nuevos trabajos o indagar sobre tu vocación, si no sabes que tú misma te puedes boicotear y que nos boicoteamos diariamente en muchísimas ocasiones, va a ser muy difícil que tú realmente tomes decisiones determinantes. Sí, totalmente. Como por un lado más rápido, por otro lado más amable, diría yo, ¿no? Como más acompañada, más cobijada, más abrazada y sostenida. Y exacto, como si en esa amabilidad el proceso lo siento que es menos denso, ¿no? Porque en mi caso fue sola, de ahí que se creó Destapa, ¿no? Para que otras personas lo pudieran hacer acompañada, pero sola lo que yo sentí es como dar tumbos de aquí para allá, ¿no? Como pum, y otro tumbo, y abro una puerta y es por otra, es como... Y las chicas, ¿no? Al ir en Destapa es como afinamos más, que luego el propósito es amoldable, pero es que ese es el proceso. Sale un propósito, se Claro. experimenta y de ese experimento conseguimos información para ir a un segundo paso. Y de ese segundo paso, información para ir a un tercero, ¿no? Entonces es como más afinado, todo más afinado y más amable, que es que ya es complejo hacer Sí, un cambio laboral. ¿Por qué me voy a, no, total. como hacerlo todavía más difícil de lo ya difícil que puede llegar a ser, ¿no? Y así como lo estás contando, ¿no? También me viene que también es un paso a paso, ¿no? Que quizá cualquier persona de entrada hubiera buscado, vale, pues mira, sí, hago este ejercicio del Ikigai que he encontrado en internet y a ver qué me sale. Y a ver, no, necesitas una preparación previa para tú realmente indagar en qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace bien, qué es lo que no estás viendo pero se te da bien, ni siquiera has pensado en ello. No sé, o sea, creo que la mente sería mucho más limitada si solo fuéramos tan al grano, ¿no? Y es Es parte de lo que yo considero clave del Destapa, que no va al grano, sino que te hace ir poquito, 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 poquito y cuando estás preparada, pues venga, entramos en ese tema, ¿no? exacto, como que sin darnos cuenta, ¿no? Como la metodología Método Poder, al inicio es toda la parte personal, pero todas las chicas ya queréis ir al propósito, al inicio es como, no, hay que ir domando a nuestra mente para que sea la aliada y no nuestra enemiga, ¿no? Y como poquito a poco, sin darnos cuenta, de repente ya estamos ahí y va saliendo y acabamos, pues, ¿no? Como uno de los ejemplos que eres tú, ya viviendo de eso, que al inicio era imposible, pero gracias a haber dicho a mi mente, ¿y por qué no? Cuando aconteció esa oportunidad de hacer los retratos a tus amigos de los animales, dijiste el por qué no. Si no, sería imposible. Ya nos hubiéramos autosaboteado en el minuto 1. Entonces o sea, Totalmente. esas primeras etapas de la metodología. Carmen, quería preguntarte algo que quieras preguntar a nuestra próxima invitada. Lo que se te ocurra es sorpresa, no sabes quién es esa persona. Vale, pues esto no me lo había preparado, la verdad. Voy a improvisar. ¿Cuál fue la situación en la que ella vivió para hacer un clic y saber que tenía que hacer algo para cambiar, ¿no? Que tenía que iniciar el camino de búsqueda de nuevo rumbo, de vocación, ¿no? ¿Cuál fue ese clic? Vale, súper, me la apunto y se lo daremos a la siguiente invitada. ¿Tienes algún libro, documental, serie o película? En este sentido de reinvención, O de cualquier cosa, algo que a ti te haya inspirado o algo que no tiene por qué ser solo de reinvención, sino algún libro que a ti te vale, haya movido o pues documental. sí, pero ahora mismo no sé cómo se llama. Un momento que lo busque. Sí, es un pequeño libro de una chica de aquí mallorquina que se llama Mar Millán y el libro se llama La naturaleza como oráculo. Y ya te digo, es muy pequeñito, pero es un libro muy reflexivo que habla de cómo la naturaleza también nos va hablando, ¿no? Y nos puede enseñar efectivamente a parar, a escucharnos, ¿no?
que van mucho de la mano, ¿no? De un cambio a nivel vital o de lo que sea, ¿no? Y me lo leí también durante el programa porque me lo regalaron. Y hay un concepto dentro del libro que me gustó mucho, que ella lo denomina como el vacío fértil. Y fue algo que me impactó un montón. Porque tal y como yo lo entendí, ¿no? Es el concepto del parar, del no hacer nada, entre comillas, ¿no? Eso crea fertilidad para nuevas ideas, para nuevas etapas, ¿no? Pues igual que la tierra permanece en barbecho durante varias cosechas, ¿no? Para regenerarse y que vuelva a surgir la vida de ahí. Pues ese concepto de que el pararte a pensar, que a veces pensamos que no es productivo o que estamos perdiendo el tiempo, estamos dando espacio para que nazcan nuevas cosas. Qué interesante. Porque cuando ese vacío está lleno, no hay espacio, no hay tiempo, no hay energía, ¿no? Y es totalmente como el proceso de reinvención que necesita de ese espacio para que entre lo nuevo. Pero no significa que dejemos nuestro trabajo, que sea un vacío radical, ¿no? O que nos tengamos que ir a Indonesia, no sé qué. No, sino es al mismo tiempo que seguimos con nuestra vida, porque la reinvención es paulatina y nosotras no somos fieles. Somos fieles a él, que no es ese cambio loco de las películas o de lo que nos dicen los gurús, yo qué sé qué, sino que yo sigo con mi vida y abro espacio para esto que también es prioridad. Y desde ese espacio, exacto, como que viene la fertilidad, ¿no? Como que viene lo nuevo que seguramente siempre estuvo allí, pero nunca le dimos ese espacio. Exacto. Para poder verlo. Es como abrir una ventana, bueno, se puede ejemplificar, ¿no? De muchas formas, pero es exacto, es darte el hueco, el espacio, el tiempo, aunque sea para, ¿no? El tiempo que le dedicábamos a la sesión, el tiempo que le dedicábamos a hacer los ejercicios, ¿no? Ya es tiempo que tú estás dándole otra información a la mente, estás dándole pie a que piense sobre ti misma, ¿no? Momentos que no tenemos en nuestro día a día, que estamos haciendo cosas todo el tiempo. Y de ahí es donde nacen cosas nuevas. Y en el tema artístico es muy similar, ¿no? Yo también lo considero. Hay personas o hay muchos artistas que tienen muchas crisis a lo largo de su carrera, ¿no? Y crisis de invención, crisis creativa. Y un poco, pues es tomarlo un poco desde la misma manera, ¿no? Que a veces esas crisis lo que hacen es que tengas que parar para ver hacia dónde te enfocas nuevamente, ¿no? Y que sea un concepto de un parar fértil. Total. Una pregunta que me viene es, ¿qué crees que la Carmen de hace 5 o 3 años sentiría de la Carmen de hoy, de 2024? Pues fliparía en colores, la verdad. Estaría totalmente asombrado y totalmente asombrada y me haría palmas. Yo lo sé. O sea, seguro. O sea, una cosa, Silvia, cuando yo entré al programa, yo estaba muy desesperanzada. O sea, yo no veía que para mí pudiera haber una solución, ¿eh? Ese era el nivel. Y yo pensé, si esta chica de verdad me ayuda y yo encuentro algo que de verdad me apasiona o que me gusta o en lo que me siento mucho más satisfecha, tranquila, bien, yo voy a dar voz a esto. O sea, de verdad es que lo pensé, digo, yo hago los testimonios, lo que sea, y yo cuento que si a mí esto me ha funcionado, una persona que lleva en una carrera durante años, ¿no? Desde el bachillerato que ya más o menos me enfocaba ahí, si yo he sido capaz de cambiar mi rumbo ahora, ¿quién no? Es que cualquiera puede hacerlo, o sea, cualquiera que quiera y que quiera poner de su parte y que quiera cambiar con las herramientas precisas puede hacerlo. Exacto. Y es muy interesante porque todas las mujeres que entran al programa piensan lo mismo. Bueno, que sí, que le ha funcionado a todas, pero a mí me va a funcionar. Hay como un 70% de duda. Es súper normal, porque es algo que nos han enseñado, a no confiar que podemos ser creadoras, a no confiar que podemos montarnos una profesión a medida si no existe. Artista de animales.
O sea, eso se lo dices a alguien de la generación de los abuelos y dice, está zumbada, ¿no? O mentora vocacional, pero de la... Total. ¿Es? O Ujú. sea, es como... Entonces, claro, cómo no vamos a confiar en nosotras? Y es lo que un poco pregona, ¿no? Lo que escuchamos en el día a día. Y todas las mujeres que entran es como, ya, a ellas les ha funcionado, pero a mí no creo. Y es tan interesante como ver que luego si la persona pone su 50, porque nosotras ya ponemos el 100% de nuestro 50, ¿no? Lo que siempre decimos. Herramientas, metodología testada de más de 5 años, todos los workbook, ejercicios, todo el trabajo de las mentoras, ¿no? Todo. O sea, perfecto. Pero la otra persona, si no da su 50, no va a funcionar. Carmen dio su 200% de su 50. Aquí estamos. Es así. Sí, Es sí. matemática pura. Entonces, aunque todo el mundo pensemos que no es posible para nosotras, si lo damos, aún desconfiando un poco, como ha sido tu caso y es el caso de todas las chicas, acontecen cosas. Acontecen cosas, nos conectamos más con nosotras, aparecen oportunidades y no las dejamos escapar. Porque en otras ocasiones aparecen oportunidades, pero por nuestro autosabotaje, no, esto ni loca, esto no, ¿cómo yo voy a meter un cuadro de un gato a no sé quién? Pero ahí como ya nos hemos hecho powerful, es como, sí, why not, voy. Y las cosas acontecen. El universo le encantan personas valientes, personas alineadas y personas que no tienen miedo a intentarlo. Y luego energéticamente viene la abundancia, vienen los clientes, nos volvemos magnéticas porque estamos confiando en esa nueva oportunidad, ¿no? Que estamos construyendo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Es puramente mental en muchas ocasiones y como decía antes, nosotras mismas somos a veces nuestro mayor obstáculo. Mm. Y Carmen, con todo lo que hemos conocido de ti, las personas que quieran saber más, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar fundamentalmente en Instagram, que es la red con la que más trabajo, en @menlo.art. Como mi nombre es Carmen López, pues es men de Carmen y lo. Menlo.art, ahí es mi web y desde ahí pues contesto y abierta a cualquier persona que quiera hablar pues tanto de temas de reinvención como si quiere algún tipo de retrato, pues estaré encantada de hacérselo. Genial. También dejaremos las notitas abajo del podcast. ¿Alguna última cosilla que nos quieras contar antes de ir cerrando el episodio? Animar a las personas bueno, a que confíen en sí mismas y confíen en que se merecen una vida buena, una vida evidentemente, ¿no? Con sus más y sus menos, porque el emprendimiento no es nada sencillo o lineal, por así decirlo, hay muchos altibajos, pero merece la pena, ¿no? Si al final es algo que tú quieres y es algo que comparado con otras situaciones quizás más estables a nivel económico, pues te hacen sufrir mucho, ¿no? Y eso, animarlas que den el paso y que la vida es solo una y que siempre hay vuelta atrás. O sea, siempre se puede volver a lo que se estaba haciendo antes y ya está, ¿no? Pero por lo menos te has dado la oportunidad de explorar más sobre ti. Genial. Súper, pues de la misma manera que Carmen, ¿no? Encontró esa sesión de claridad gratuita y fue ese primer puente. También vamos a dejar aquí las notitas, que en estos momentos tenemos abierto el programa de Destapa y las sesiones de claridad. También dejaremos aquí las notitas. Así que muchas gracias, Carmen. Gracias a todas que nos estáis escuchando y hemos vivido este súper proceso, que para mí es una gozada estar aquí y ver el proceso y, bueno, que todavía todo lo que va a crecer y todo lo que tú también vas a crecer como profesional. Así que muy, muy orgullosa, muy feliz y muchas gracias por compartirlo con todas nosotras. Guau, qué guay. Muchas gracias a ti, Silvia, por haber creado esto, ¿no? Por ayudar a tantas mujeres y bueno, a todas las que nos estén escuchando, gracias por llegar hasta aquí, vaya. Gracias, Carmen. Gracias a todas y nos vemos en el próximo episodio.
Un abrazo gigante. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos encantaría leerte y que nos pudieras dejar tu reseña en la plataforma en la que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos. Un fuerte abrazo.